Un solo disparo, 2 personas muertas. Y millones de soldados marchando hacia la guerra. Suena imposible, pero así comenzó el conflicto más grande que el mundo había visto hasta ese momento. La Primera Guerra Mundial. Y todo empezó con un asesinato, en una calle cualquiera. A principios del siglo XX, Europa era como una bomba de tiempo a punto de estallar. Los grandes imperios dominaban el continente. El Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano y el poderoso Reino Unido. Cada uno de ellos quería más poder, más territorio y más influencia. Imagina un tablero de ajedrez gigante, pero en lugar de piezas, tienes naciones enteras compitiendo ferozmente. Había alianzas secretas, pactos ocultos, que obligaban a los países a defenderse mutuamente si uno era atacado. Se estaba librando una carrera armamentista sin precedentes. Cada imperio construía más barcos, más cañones, más armas, preparándose para una guerra que todos veían venir. Y para colmo, un nacionalismo cada vez más intenso se extendía por todas partes, con la gente dispuesta a morir por su bandera. Todos sabían que una guerra era posible, incluso probable. Pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que todo comenzaría con un asesinato en una pequeña ciudad llamada Sarajevo. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del vasto imperio austrohúngaro, visitaba la ciudad de Sarajevo. Piensa en él como una de las figuras más importantes de Europa en ese momento, el futuro emperador de una superpotencia. Pero Sarajevo no era una ciudad cualquiera. Estaba en Bosnia, una región llena de tensiones políticas y resentimiento. Muchos de sus habitantes, de origen serbio, querían unirse a la vecina Serbia y liberarse del control austrohúngaro que sentían como una opresión. En este clima de agitación, existían grupos secretos, organizaciones clandestinas, dispuestas a hacer lo que fuera necesario, incluso matar, para lograr su objetivo de una patria unida. Uno de estos grupos, una sociedad nacionalista radical conocida como la Mano Negra, organizó un plan audaz y mortal. El plan era simple en su concepción, pero increíblemente arriesgado. Varios jóvenes, reclutados y entrenados por la Mano Negra, se apostaron a lo largo de la ruta por donde pasaría la comitiva del archiduque. Cada uno de ellos tenía un arma, una bomba o una pistola, y todos compartían una única y escalofriante misión: asesinar a Francisco Fernando. Pero desde el principio, el plan empezó a desmoronarse. Uno de los conspiradores, al ver pasar el coche del archiduque, se armó de valor y lanzó una bomba, pero falló. El artefacto rebotó en el vehículo y explotó detrás de él, hiriendo a varias personas del séquito y a algunos espectadores, pero dejando al objetivo principal completamente ileso. El arcaduque, con una calma sorprendente, decidió continuar con su agenda oficial como si nada hubiera pasado. Parecía que el intento de asesinato había sido un fracaso total, un acto fallido de un grupo de jóvenes inexpertos. Pero el destino, ese día, tenía otros planes. Horas más tarde, después de completar sus compromisos oficiales, el archiduque tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Quiso ir al hospital para visitar a los heridos por la explosión de la bomba. Un gesto de humanidad en medio de un día caótico. Su coche avanzaba de nuevo por las calles de Sarajevo. Pero entonces ocurrió algo increíblemente trivial. El conductor tomó un giro equivocado. Un simple error de navegación en una ciudad que no conocía bien. Al darse cuenta del error, el chofer intentó dar marcha atrás. El coche se detuvo, justo en medio de la calle, frente a una cafetería. Y justo ahí, sentado en esa misma cafetería, estaba uno de los conspiradores originales. Un joven de 19 años, llamado Gavrilo Princip, que probablemente se sentía frustrado y derrotado tras el fracaso de la mañana. No podía creer su suerte. El hombre que debía asesinar estaba ahora detenido. A solo unos metros de él sacó su pistola, apuntó al automóvil inmóvil y disparó 2 veces. Una bala atravesó el cuello del archiduque, la otra impactó en el abdomen de su esposa, Sofía. Minutos después, ambos estaban muertos. Ese instante, ese momento congelado en el tiempo, cambiaría el mundo para siempre. La noticia del asesinato se extendió como la pólvora. El imperio austrohúngaro, indignado y buscando un culpable, culpó directamente a Serbia por haber orquestado el atentado. Y el 28 de julio de 1914, exactamente un mes después de esos 2 disparos, le declaró la guerra. Lo que siguió fue una reacción en cadena, un efecto dominó imparable que arrastró a todo el continente al abismo. Rusia, que se consideraba protectora de los pueblos eslavos, como los serbios, movilizó a su ejército
para apoyar a Serbia. Alemania, aliada de Austria-Hungría, le declaró la guerra a Rusia. Francia, aliada de Rusia, se vio arrastrada al conflicto. Y cuando Alemania invadió Bélgica para atacar a Francia, el Reino Unido entró en la guerra para defender a sus aliados. En cuestión de días, casi toda Europa estaba en guerra. Un conflicto que muchos líderes y generales creían arrogantemente que duraría apenas una semana, que estaría terminado para Navidad, terminó durando 4 largos y sangrientos años. La escala de la destrucción fue algo que el mundo nunca había visto. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, dejó un saldo aterrador a más de 16 millones de muertos, entre soldados y civiles. Imperios que habían dominado el mundo durante siglos, como el austrohúngaro, el ruso, el alemán y el otomano, se desmoronaron y desaparecieron del mapa. De sus cenizas nacieron países nuevos, redibujando las fronteras de Europa y Oriente Medio. Y lo más trágico de todo, las duras condiciones impuestas a los vencidos, especialmente a Alemania, sembraron las semillas del resentimiento y la inestabilidad que, apenas 2 décadas después, llevarían a una segunda y aún más devastadora guerra mundial. Todo por una cadena de decisiones, alianzas y ambiciones que comenzó con 2 disparos en una calle de Sarajevo. A veces, la historia cambia por grandes batallas, por movimientos de masas o por decisiones de grandes líderes en palacios. Pero otras veces, y esto es lo fascinante, cambia por un momento, tan solo momento, un giro equivocado, un coche que se detiene en el lugar incorrecto en el momento incorrecto, un joven con una pistola y 2 disparos. El asesinato del archiduque, Francisco Fernando, no solo terminó con 2 vidas, encendió la chispa que incendió al mundo entero, demostrando cómo un evento aparentemente aislado puede tener consecuencias globales inimaginables. Si te gustan estas historias reales que parecen sacadas de una película, donde un pequeño detalle puede cambiarlo todo, suscríbete a nuestro canal, porque a veces, el pasado es mucho más impactante, extraño y complejo que cualquier ficción que podamos inventar. Y aún quedan muchísimas historias increíbles que el mundo casi ha olvidado y que estamos aquí para contarte. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo video.